Perfecto, perfecto. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecerles a todos el estar aquí el día de hoy en este webinar de Hoffman, Inmen Hoffman, perdón, y de cableado estructurado. Como podrán ver, me gustaría platicarles un poquito, perdón, un poquito acerca de quién es Reddit antes de comenzar con esta sesión. Y ayer les expliqué un poquito acerca de las soluciones que manejamos. Hoy me gustaría platicarles un poquito más acerca de las marcas con las que trabajamos, las marcas principales. Y como podrán ver aquí en esta pantalla que les estoy compartiendo, podrán ver lo que es Fibrain. A lo mejor algunos ya conocen Fibrain, a lo mejor algunos otros no. Con Fibrain manejamos desde fibra óptica y cableado estructurado, lo que es cobre, equipo activo y también GPON. Con Inman Hoffman manejamos lo que son racks y gabinetes, con la marca de Vasor manejamos todo lo que es la canalización, desde charola tipo malla, charola tipo escalera, charola tipo PVC. También contamos con la marca de Viavi. Con esta marca manejamos todo el equipo de medición en cuanto a la medición de fibra óptica. También estamos integrando actualmente la marca de Fujikura en cuestión de empalmadoras y fusionadoras. También contamos con las soluciones de TP-Link, esto en conjunto de su solución Omada y la marca de Vigi en cuestión ¿cómo se llama?, de CCTV. Y por último, contamos con la parte de la protección de energía, bueno, de equipos de energía en cuestión de UPS, con la marca de Smartbit. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría presentarles a el equipo de Inmen Hoffman. Por un lado tenemos a Víctor Hugo González y también a Abel Hernández. Son representantes comerciales de la marca de Hoffman y ellos serán encargados de dar la charla del día de hoy en cuanto a la sesión de cableado estructurado de esta actividad, ¿verdad? Bueno, adelante, les cedo la palabra. Perfecto, vamos a compartir la presentación por acá. Y por favor, en cuanto me digan que se ve en modo presentación, me confirman. Perdón, un segundo otra vez. Listo. ¿Me pueden Listo, ya se confirmar que ve. tengo ya en modo presentación? Perfecto. Vic, por ahí se fue tu video, pero no te preocupes. Pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Algo que vamos a hablar es un tema muy actual, lo que estamos viviendo en estos momentos en lo que tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial y las densidades extremas. Nos acompaña mi compañero Víctor Hugo González. Adelante, Vic. Hola, buenos días. Me presento con ustedes, Víctor Hugo González. Yo soy la parte conjunto con mi compañero Abel para ver soluciones en centros de datos y lo que sería infraestructura para cableado estructurado también. Perfecto. Su servidor Abel Hernández, también pertenecemos a Enven Data Solution. No sé si me puedas compartir un poco de lo que la compañía tiene como la parte de estructura y su pensamiento en cuanto a lo que son los sistemas, Vic. Sí, mira, nosotros tenemos ya más de 30 años, 75 años en el mercado viendo esto. Esto que vamos a ver, digo, que es una parte de lo que hacemos nosotros como conectar al mundo y protegerlos. Nuestro principal negocio también es una parte de gabinetes donde protegemos toda la parte de la infraestructura y seguridad del producto. Actualmente estamos enfocados, una de nuestras divisiones de Data Solution, a lo que es el enfriamiento líquido, que es lo que vamos a ver. Toda la parte sostenible de este sistema es muy bueno por la parte de ahorro de energía. Perfecto, Vic. Bueno, pues como puede mencionar Vic, nosotros somos una compañía global en donde pues nuestro legado es conectar y proteger. Eso es yo creo que lo más importante que hacemos en esta compañía. Tenemos dos divisiones de negocio, Vic, si nos puedes platicar cómo es la parte de las divisiones de negocio que tenemos, por favor. Sí, mira, la primera que es System Protection, viene la parte donde se fabrican la parte de gabinetes eléctricos, electrónicos, está Data Solution con toda la solución de enfriamiento y lo que serían gabinetes para cable estructurado.
el control de buildings, que son la parte de productos para edificios, y el control avanzado de climatización y refrigeración. Hablo de climas de mochila para los eléctricos y chillers solamente para la parte industrial. Chillers para la parte de Datacom todavía no tenemos. Y en la parte de Electrical Connection, bueno, están nuestros compañeros de CADI, Raychem y Erico, con soluciones de tierras físicas para rayos y todo esto para centros de datos o fábricas o edificios. CADI con la parte de los ganchos, que es una solución muy, muy buena, y también los antirantados sísmicos para tuberías, escalerillas y para otro tipo de conexiones eléctricas también. Asimismo, también venden una parte son sujetadores para tabla roca, para contactos y apagadores de muy buena calidad en cuestión de servicio que se está dando para esto. Eso es parte de los productos que tenemos en el portafolio. Perfecto, Vic. Bueno, como lo comentas, siempre tenemos este par de divisiones, la principal a la que pertenecemos nosotros, que es System Protection, en la parte de gabinetes de telecomunicaciones e infraestructura, enfriamiento y distribución eléctrica, y la parte de Electrical Connections, que va más enfocado a la parte de distribución conexionado y la parte de lo que tiene que ver con toda la parte de fijación. Bien, entonces, Vic. Entonces, por favor, sí también, ¿qué debemos de preguntarnos principalmente cuando estamos hablando de inteligencia artificial? Yo no sé si puedes ayudarme con algunos cuestionamientos que todos los usuarios se deben de hacer previo a este tipo de situaciones. Bueno, esas son preguntas de alguna manera generales, digo, no aplica para algunas cosas, ¿no? Pero algo importante que muchos usuarios en un centro de datos, simplemente en un IDF, en un cuarto de comunicaciones, cuando la temperatura sube 5 grados más de lo permitido en los equipos, bueno, en la parte crítica, ¿qué pasaría, no? Y bueno, realmente cuánto cuesta cuando hay una caída de trabajo de servidores, o simplemente los switches en una planta productora de alimentos o de coches, ¿no? Y sobre todo actualmente ya muchos de los switches, no hablamos de los servidores, sino también switches ya son PoE de doble fuente que incrementan su capacidad y sobre todo la parte térmica, ¿no? Y esto, hablamos que dentro de 2 años, los próximos 2 años, la necesidad térmica va a subir bastante en todos los productos que se dedican a la parte de comunicaciones. Y bueno, importante, ¿no? Si es un momento, deben de dejar de mejorar su enfriamiento por aire y empezar a considerar climatación líquida. Esto va muy de la mano con las nuevas tendencias de enfriamiento de inteligencia artificial que comenzamos a ver ya muy fuerte en 2025, 2024. Se hablaba mucho de esto. Sin embargo, no era algo que nos fuera a llegar tan rápido a México. Sin embargo, en 2025, a la mitad del año, por ahí del tercer trimestre, todos hablaban de la parte de inteligencia artificial y de cómo se debería de implementar y de cómo se debería de enfriar y sobre todo las cargas eléctricas que demandan mucho este tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría si tu sistema pudiera enfriar más y consumir menos energía al mismo tiempo? Hablamos de los sistemas de enfriamiento críticos para inteligencia artificial, lo que es el enfriamiento líquido. Perfecto, Vic. Bueno, como podemos observar, muchos de estos cuestionamientos van enfocados en que podamos mantener la parte operativa de manera continua y que siempre trabajemos en la parte de una mejora en cuanto a temas de infraestructura, enfriamiento y distribución eléctrica. Entonces, Vic, si también pasando este tema, me permites explicarles esta Claro. gráfica de lo que ha pasado en estos últimos 10 años. Según el reporte del 2024 de Berkeley Lab, que son un estudio o un laboratorio de lo que tiene que ver con infraestructura y centros de datos, nos hemos venido dando cuenta que posterior al tema de la pandemia hubo un incremento exponencial en cuanto a consumo de energía. Se venía una tendencia interesante del 2018 al 2020, más o menos, que es previo a la pandemia. Sin embargo, con la situación del incremento del uso de soluciones, que todos nos quedamos en casa, empezamos a trabajar en la parte del uso de aplicaciones, de la parte de las compras en línea, de ver aplicaciones, de conectarnos de manera remota, del trabajo que se hace desde casa. Entonces, todo esto implicó hacer una parte del crecimiento exponencial en estos últimos años, ¿no? Entonces, la parte de consumo en terawatts que podemos ver en esta gráfica nos permite identificar cómo ha crecido el tema del consumo eléctrico a nivel global, no solamente con la parte de servidores de procesamiento, sino también con los equipos de telecomunicaciones que empezamos a tener una interconectividad inteligente
pero que también llevó a tener una parte de más demanda de consumo de energía, Vic. No sé si quieras comentarnos un poquito más de este tema. Sí, aquí, bueno, como ven en la gráfica, la parte del porcentaje de consumo eléctrico que va de 2014 a 2026 actualmente, vamos viendo un rango ahorita del 6 al 7% de incremento eléctrico. Y esto, digo, es una parte de la vida diaria, no tanto en la parte de los data centers, ¿no? Tu casa, tu edificio consume un poco más de energía eléctrica por los sistemas de eléctricos, digo, perdón, los equipos eléctricos que se tienen. En la casa es lo mismo. Imagínense un centro de datos al final del día. Esto se ha incrementado de 2024 a 2026, más o menos entre un 6-7%. Podemos llegar posiblemente a 2028, yo estimaría que a lo mejor un poco antes, al 12% de consumo eléctrico. Esto es por los avances tecnológicos y por la demanda, la alta demanda sobre todo de la inteligencia artificial que ya utilizamos en años anteriores. Ahora ya hay un nombre y una etiqueta que se le pone. Sin embargo, ya esto es una realidad. La vida diaria de manejar un celular con inteligencia artificial, todos los jóvenes, digo, no me incluyo, le preguntan a la inteligencia artificial ciertas cosas, les manda, puedes meter un texto o puedes decir si necesitas una carta de presentación o modificar una presentación o simplemente una fotografía. Todo esto más todos los incrementos que va a haber en energía para la parte hospitalaria y de médica. Imagínate toda esa parte, ¿no? Entonces es importante que todo esto lo vayan viendo. Al final, como dice aquí, al final de esta década tendremos un incremento muy importante de energía eléctrica. Esperemos estar preparados para ir subsaneando todo esto. Simplemente los centros de datos actualmente, los en Querétaro, anteriormente te decían, tenemos tanta energía eléctrica y tantos metros cuadrados para rentar en naves industriales. Ahora es al revés, te dicen, ok, tenemos tanta energía eléctrica y tanto metros cuadrados, ¿no? O sea, ya sabrás si te vas a instalar o no allá. Actualmente Querétaro ya tiene una nueva acometida que va principalmente a los nuevos centros de datos que posiblemente se instalen cerca del aeropuerto. Esa es una realidad. El incremento eléctrico o de energía va a ser sustancialmente en este año y de aquí a 2028. Perfecto, Vic. Bueno, y mucho de lo que tiene que ver con el incremento del consumo eléctrico en las diferentes infraestructuras que hay en la parte de los centros de datos, pues tiene que ver con la parte de las redes, la parte del almacenamiento, el procesamiento convencional, pero lo que sí ha exponenciado de manera importante es la parte del consumo de inteligencia artificial, como lo acabas de mencionar. Yo lo que veo que es en estos próximos años vamos a tener una demanda de incremento en terawatts que es impresionante, ¿no? Entonces, algo que tiene que ver mucho con este crecimiento energético es también la parte de trabajos. No sé si has escuchado últimamente las noticias, Vic, pero siempre estamos escuchando, oye, hay mucha inversión en México por temas de centros de datos, por temas de demanda artificial. Esto es porque ya se está diversificando los lugares en donde se van a instalar todos estos sistemas, estos centros de datos. Y Es correcto. como lo has mencionado, el hub de Querétaro es uno de los más importantes, pero ya también empezamos a ver Guadalajara, Monterrey y otros estados que están invirtiendo en la parte de distribución eléctrica y como lo mencionas, el segundo tema que comentan son los metros cuadrados disponibles en base a esta cantidad de energía. Entonces, no, digo, es nada más ampliando tu comentario de hace un momento y si también me gustaría comentarte que hace algunos años el mejor de los servidores que teníamos para temas de procesamiento era el Dell PowerEdge 6320. Era un servidor de hiperprocesamiento y el cual tenía un consumo eléctrico de 1400 watts. Eso era lo que consumía en temas de eficiencia, lo que tiene que ver con la parte del consumo eléctrico. Si tú te das cuenta, después de este tiempo, hoy en día, lo que vivimos es que un servidor de NVIDIA de inteligencia artificial consume 14.3 kilowatts, que es 10 veces más de lo que consumíamos hace 10 años. No sé si nos Es puedas dar correcto. algún comentario adicional de esto, Vic. Sí, actualmente los nuevos GPUs y CPUs de NVIDIA, así como los de otras compañías que se dedican a la parte de los procesadores, creció sustancialmente en pocos años. Anteriormente, tener en un centro de datos servidores del PowerEdge 6320, 3, 4, 5, no sé, 8, 9 de gabinetes, realmente no era algo así como que tenían unas super aplicaciones y era la parte de cómo vamos a enfriarlo, enfriamiento de cámara plena, llegaron las contenciones. Actualmente, en un solo servidor,
Estás hablando que está más o menos 10 veces lo que antes sería un Power Edge. Actualmente el servidor son 14 kilowatts. Lo único que les podría decir es que en un gabinete de 42 US pueden instalarse dos máximo. Algunos clientes quieren instalar tres, no es lo recomendable porque todavía falta la parte de equipamiento de switches y cable estructurado. Ahora, la parte de Power Edge se enfría por aire, enfriamiento de cámara plana o a veces, muchas veces la parte de in-rows. Sin embargo, ya actualmente el fabricante de los servidores donde traen los GPUs y CPUs de NVIDIA ya te dice qué tipo de enfriamiento. Si es enfriamiento por aire, puerta trasera, enfriamiento líquido directamente al chip. Pero el brinco es sustancial en 10 años, es importante. Actualmente ya comenzando a llegar a México estos tipos de aplicaciones, ya varios clientes las tienen y comienzan a ver algunos problemas de enfriamiento en los grandes centros de datos, les hablo de los hiperescala, para poder abatir, son 3, 4 gabinetes, estás hablando de 60, de 30, 60, 120 kilowatts en 3, 4 gabinetes nada más, cuando antes nada más tenías, los que les gusten, de 8 gabinetes o 10, 20 kilowatts, o sea, el cambio es muy importante, sustancial y muy rápido también. 10 años parece poco, pero fueron 10 años muy rápidos de incremento y actualmente de 26 al 28 o 29 va a haber un brinco sustancial también muy rápido en los servidores de las nuevas generaciones. Perfecto, Vic. Sí, y mira, me gustaría compartirles el video de lo que es hoy una fábrica de inteligencia artificial. La verdad es que es un video bastante interesante. No es un video de nosotros de Ben Hoffman, pero aquí vamos a poder observar cómo ha venido desarrollándose la tecnología, hacia dónde estamos, porque ya no es hacia dónde vamos, hacia dónde estamos hoy en día en lo que tiene que ver con la parte de infraestructura para centros de datos. Bien, algo que me gustaría resaltar del video, Vic, y también si nos puedes ayudar, no se alcanza a ver porque pasan demasiado rápidas las letras, pero algo de la parte bien interesante que me gustaría que nos platicaras es el tipo de enfriamiento que tienes que hacer con este tipo de sistemas. Por lo que podemos observar y los comentarios que ponen, ya no hay más
enfriamiento por aire. En este tipo de fábricas de inteligencia artificial ya se requiere un siguiente nivel de enfriamiento que nos gustaría que por favor nos dieras algunos comentarios, por favor, Víctor. Sí, para esta parte de servidores que ven aquí con los chips, microprocesadores, GPUs y CPUs de NVIDIA, son directamente al plato frío. Ya llega el tubo de enfriamiento, el tubo con agua para enfriarlos. Ya no se pide o ya no se requiere enfriamiento de aire, ya no es algo opcional. Aquí es algo donde tienes que enfriarlo directamente al chip, enfriamiento líquido sí o sí. Y eso te lo demanda mucho el fabricante del servidor, que puede ser cualquiera, Lenovo, HP, Nokia, los fabricantes, grandes fabricantes de servidores que traen este tipo de procesadores, ya te indican el tipo de enfriamiento. Y aquí sí o sí, pues lo tienes que hacer. La parte de enfriamiento de un solo gabinete de estos que ven aquí puede llegar a alcanzar 160 kilowatts en un solo gabinete. Estamos hablando que en futuro próximo la carga per se sería de 250 kilowatts por gabinete. Enfriarlos por aire es imposible, entonces ponen los CDUs, que es enfriamiento por agua líquida, y directamente al chip del servidor. Aquí dependerá de la capacidad del CDU, de 800 a 1300 para poder enfriar 3 o 4 gabinetes. Y si se fijan, solamente es un CDU para 4 gabinetes. El siguiente generación, que son 1300, podría llegar a enfriar 2 o 3 gabinetes más. Pero esto es lo que actualmente en el futuro, bueno, no futuro, ya lo estamos viviendo, es algo que les quiero decir. Tenemos un proyecto en Guadalajara donde se suministraron CDUs para enfriamiento directamente al chip del servidor. Es un proyecto muy importante y bueno, ahorita posiblemente hablaremos de otro tipo de enfriamiento que es el enfriamiento que tenemos por aire también. Pero la capacidad de esto es increíble y sobre todo para aquellos, bueno, no sé, es una pregunta, el que quiera contestar por el chat, ¿qué temperaturas piensan ustedes que entra hacia los chips después del CDU? ¿Qué temperatura creen que entra la temperatura del agua? Olvídate de la salida del agua, sino la entrada. Por ahí el que quiera contestar y ya les podemos responder la pregunta para que más o menos sepan. También es una parte de ahorro de energía en estos sistemas. Bien, en lo que se animan a contestar, algo que me gustaría resaltar es que la parte del alto procesamiento, como lo acaba de mencionar Víctor, es imposible ya usar aire o resulta muy caro enfriar por aire. Ya cuando ya llegas a un tema de incremento en consumo y en generación eléctrica y de temperatura en estas capacidades, tenemos un alto concentración y pues es imposible. Ya llega un momento que el aire se vuelve ya un bloqueo, ya no enfría, sino Ineficiente. se vuelve ineficiente y pues necesitamos un siguiente grado. No sé si alguien contestó, Vic, pero si no contestó, por favor, ayúdanos con la respuesta de lo Sí, que sería generalmente cuando hacemos esta pregunta, los clientes, bueno, ya contestó Enrique Valdés, 18 grados, no, no es la temperatura de agua de entrada. La temperatura de agua de entrada generalmente a los chips de los servidores, al plato frío, es a 40 grados. El chip del servidor soporta 55, 60 grados y solamente lo que se hace es un intercambio de temperatura. Si el agua de salida puede llegar a 60 grados de temperatura, entra al CDU, viaja al chiller, regresa a una temperatura de 40 grados y vuelve a entrar al servidor. Ese es el intercambio de temperatura. Ahí es donde se ahorra mucha energía porque en lugares calurosos como el norte del país, ya no se requiere tanto de un chiller donde baje la temperatura, sino de un dry cooler donde la temperatura la mantengas en 35 o 40 grados para entrada al servidor. Solamente es un intercambio. Aquí es la parte también de lo que hablábamos de ahorrar energía en el consumo de entrada de agua para esto, de consumo eléctrico para enfriar. todo esto pues nos deja en la mente el conocimiento tradicional de bajar la temperatura a 18, 20 grados dentro de un site porque estamos pensando en aire, pero en la parte del intercambio de calor, por la parte de transferencia de calor, agua, calor, pues es un poco más eficiente y no gastas tanta energía. Eso es, yo creo, la parte interesante de lo que nos acabas de comentar, Vic, que es importante, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a tener pingüinos adentro de los sites, sino ahora No, ya no. pues vamos a tener una temperatura estable y pues vamos a poder tener una eficiencia y consumo energético bastante eficiente. Bien, Vic, muchas gracias. La verdad es que es un tema bastante interesante y algo de lo que podemos observar es que también qué tan caro empieza a salir cuando tú tienes un sistema de estos y empiezas a tratar de enfriar con aire, ¿no? O sea, aquí podemos observar que dentro de las gráficas, cuando ya estás entre los 10, 20 kilowatts,
pues ya te está costando trabajo y te está costando dinero el tema de enfriamiento. Pero cuando ya empiezas a enfriar arriba de los 30 kilowatts, que incluso ves el equivalente a cuántos CFM requieres mover, que son arriba de los 6,800, pues ya es imposible conseguir abanicos o ventiladores que tienen en esta capacidad. Ya tendrías que poner ciertos compresores o enfriamiento forzado, que empiezas a resultar tan caro, a llegar hasta los 50 kilowatts, en donde podemos ver, ¿no? Entonces, aquí es en donde empiezas a evaluar qué te conviene. Sí, la inversión principal por enfriamiento líquido se vuelve cara, pero si lo comparas con el nivel de operación de lo que tú tienes que hacer enfriando por aire, pues ya resulta carísimo empezar a usar aire, porque no vas a batir la temperatura, vas a poner en riesgo tus equipos y finalmente pues ya no va a haber cantidad de aire que te permita enfriar en algún momento dado este tipo de sistemas. No sé si me puedas confirmar o platicar o ampliar este comentario, Vic. Es correcto. Actualmente, digo, en 2022 llevábamos a los 10, 15 kilowatts. Sin embargo, ya comenzamos a tener incrementos de 20 kilowatts. Aquí les hablo por gabinete, no una solución completa en un ponte de 10, 15 gabinetes. Sin embargo, algo importante, una parte es los kilowatts de energía, de consumo, y otra muy diferente, la parte de los CFMs. Entonces, cuando se hace un cálculo, en este caso, para ver qué tipo de enfriamiento, siempre se consideran los CFMs por servidores para revisar qué tipo de enfriamiento y qué capacidad se requiere. Y esto va en incrementos, va en incremento de 20, 30, 50 kilowatts. Y sí es un hecho, como dice Abel, enfriarlo, entre más aire necesitas, más caro resulta moverlo. Hay algunos clientes en su centro de datos que quitan gabinetes, meten en rows, hacen la contención para poder abatirlo. Sin embargo, quitas espacios de dinero rentable en un centro de datos, y hay que hacer todo un retrabajo para hacer todo eso, quitar, mover y hacer una serie de cosas, ¿no? Aquí hay soluciones que podemos dar para 50, 45, 30 kilowatts por gabinete, dependiendo, ¿no? Si sería un retrofit, si no es un proyecto nuevo. Sin embargo, consideren ya los incrementos. Estamos en 2026 y estamos llegando a capacidades de 30 kilowatts por gabinete. Si llegamos a 2027, podría ser un incremento de 40 kilowatts. Y mover el aire, dependiendo de la solución que ofrezca cada centro de datos o la solución que se tenga, puede ser más caro. Bien, Vic. Bueno, entonces a esto podemos resumir es, pues, cómo absorbe es más rápido la temperatura, por aire o por agua. Por ejemplo, si tú nos puedes ver en un día de verano a 40 grados centígrados, ¿qué sería más fácil de enfriar, ¿no? O sea, si estamos nosotros como personas en algún lugar de estos que se requiere demasiado calor, pues ¿cómo te refrescarías? ¿Qué sería más rápido de enfriar? Irte adentro del cuarto del hotel, prender el aire y empezar a consumir la cantidad impresionante de energía para bajar la temperatura de todo un cuarto, o mejor, si la piscina está bastante templadita, 25 grados, pues ¿cómo te sentirías más fresco, más rápido? No sé si nos puedes argumentar algo más, Vic. Bueno, aquí la parte de enfriamiento, como todo, la parte de enfriamiento en un cuarto cerrado con un aire acondicionado de mochila, un aire acondicionado tradicional de expansión directa, es bajar la temperatura a 25 grados, pero es una temperatura donde muchas veces no se refresca, cuesta trabajo refrescarse. Sin embargo, ya si te vas a la piscina, y sobre todo con una cerveza bien fría y todo, la parte de enfriar, si tú te metes al agua, puede haber una temperatura de más de 25 grados, pero tu temperatura corporal está muy, muy controlada. Entonces, ¿cuál es aquí el objetivo? Es decirles que enfriamiento por agua es mucho más eficiente que enfriar por aire, por expansión directa. ¿A qué me refiero? El agua te enfría 30% más, absorbe el 30% más el calor que la expansión directa. Y eso está comprobado, lo pueden ustedes ver en un ejemplo sencillo. Puedes meter tu cerveza en hielos y tu cerveza al refrigerador y ver qué tiempo se enfría, y aparte el sabor es diferente, pero es un hecho que el enfriar por agua es mucho más eficiente y también mucho más rápido. Bien, bien, muchísimas gracias. Entonces, oye, hay dado todo esto como un mito, decir que enfriar con agua en centros de datos, pues realmente es un gastadero de agua y empezamos a irnos a lugares en donde sí están muy limitados. Y pues, sí, algo que me gustaría que nos aclararas o nos dijeras es, ¿qué tan cierto es el consumo excesivo de agua en este tipo de soluciones? No, es un circuito cerrado la parte de enfriamiento por agua. Está en la parte de los chiles. Generalmente hay un tanque, dependiendo de la capacidad o cantidad.
que suministra el agua. La parte de mantenimiento en el tanque es el relleno cada cambio de estación, nada más. Pero sin embargo es un circuito cerrado, no hay un desperdicio donde se traiga agua de la municipalidad, el agua de la delegación o de la alcaldía, y no se requiere estar empujándolo. Si es un agua alguna vez es tratada, se le pone glicol para la parte que no haya sarro, sulfatación en las tuberías. Todo dependerá del proyecto también y la cantidad de gavientes a enfriar. Están los chillers que tienen un tanque propio, sin embargo siempre va a haber un tanque adicional. Entonces desperdicio de agua no la hay, no es que sea un mito, simplemente es falta de información. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos lugares de donde se iban a instalar centros de datos ya no lo permiten por cuestiones de urbanos. La parte de las personas en este tipo de ciudades no los quieren, entonces hay un tema ilegal. Y México se apunta como uno de los grandes prospectos para esos centros de datos. Tijuana es un centro, un área de oportunidad ya ahorita para los centros de datos. Durango ya levantó la mano, Guadalajara también. Aquí dependeremos mucho de la energía. Quien tenga energía suficiente para albergar 3, 4 centros de datos va a tener la pauta en esto. Sin embargo, no se vayan también por el tema de que es un desperdicio de agua. No, no, no lo es. Perfecto, Vic. Bueno, algo que nos gustaría entonces empezar a comentar de lo que hemos venido platicando son las diferentes tecnologías de refrigeración que hay para centros de datos. Tenemos, y lo comentaste, los principios básicos con un crack o con un crack, que es la parte de expansión directa, hasta llegar a soluciones que podemos tener diferentes, y depende también, y eso es importante a lo mejor que nos ayudes a resaltar, que es depende del proyecto, depende qué tecnología vas a usar para enfriar qué. ¿No? No es lo mismo enfriar un cuarto donde tienes servidores convencionales y todavía puedes dar una solución haciendo aislamiento de pasillos, o llegar al tema de incluso sumergir en líquido dieléctrico un servidor, de lo cual es hoy la tecnología más actualizada en temas de enfriamiento de sistemas. No sé, Vic, por favor, si me puedes ayudar a dar tus comentarios al respecto de esta lámina, te lo agradecería, por Sí, favor. aquí lo vemos en la parte de la refrigeración directa, indirecta e indirecta, directamente al chip y directamente al chip y ya en la parte de inversión en el servidor. Las densidades de expansión directa serían, o enfriamiento por cámara plena, es de 0 a 5 kilowatts, que son muchos centros de datos lo tienen actualmente, van incrementando a 7 kilowatts, todavía puede ser viable el enfriamiento por aire. De ahí podemos pasar de 5 a 15 kilowatts, donde ya hay enfriamiento en row. Dependiendo de la redundancia N+1, N+2 que requiere el cliente, se puede poner 3 o 4, y también dependemos mucho de los kilowatts y también dependemos del flujo de CFM de los servidores. De ahí pasamos de 10 a 50 kilowatts en un solo gabinete, que podemos hacerlo con enfriamiento de puerta trasera, que tiene una capacidad de 45 kilowatts, con una temperatura de agua de entrada de 14 grados para no provocar condensación. Y esta puerta te puede dar 65 kilowatts, bajando la temperatura de agua de entrada a 7 grados, y bueno, ya conlleva condensación y una serie de cálculos. Ya para 50 a 200 kilowatts en un solo gabinete, es directamente al chip con un CDU. Este CDU es totalmente redundante, trae 2 bombas WhatsApp, trae filtros. Aquí la diferencia de este con este es el agua, la pureza del agua directamente al chip debe ser 99%. Y la puerta trasera se le ponen filtros, agua tratada, no se puede decir que sea el 99, pero un 85-90 sin problema, más la parte del tratamiento del agua que puede haber. Ya la parte de la inmersión son densidades muy, muy altas. Es un líquido dieléctrico donde sumerges el servidor sin mayor problema y está transmitiendo y todo. Pero son densidades muy, muy altas de más de 250, 300 kilowatts por servidores, que son capacidades que todavía no vamos a ver en México en un corto plazo. Pero son los sistemas de refrigeración que actualmente se están manejando en el mercado. Perfecto, bien, no, pues muchísimas gracias por explicarnos esta parte, y me gustaría ampliar tu comentario con las diferentes soluciones que tenemos nosotros para la parte de enfriamiento con este video.
Bien, Vic, si nos puedes dar en resumen de lo que vimos en el video, las opciones que tenemos como tecnologías de enfriamiento por refrigeración líquida. Ok, tenemos la parte Lane Row de 45 kilowatts, es enfriamiento por agua. La parte de la puerta trasera, este tiene una gran ventaja a diferencia del Lane Row. Esta se instala detrás del gabinete, se puede hacer un retrofit si el gabinete ya está instalado para no hacer un cambio de gabinete de nada. Si es proyecto nuevo, se instala con gabinetes de Hoffman, se puede hacer o se puede hacer de otro tipo de otra marca de fabricante. La parte del CDU, que es enfriamiento directamente al chip de servidor. Este sistema es para 800 kilowatts y ya viene una nueva generación de 1300 kilowatts. Está totalmente protegido. Ojo, la parte por ahí de algunas normativas te piden que sea redundante todos estos sistemas. En la parte de expansión directa, como la parte de ROP, sí se puede. En la parte de una puerta trasera, lo que hacemos es poner doble fuente para tener un enfriamiento continuo. Si falla una fuente, entra la otra. En la parte del CDU trae dos bombas, dos filtros para hacer la parte de redundancia. No puede haber dos CDUs en un centro de datos donde frías directamente al chip. No se puede. Ok, Vic, no, pues Pues muchísimas es la gracias. parte de la tecnología de enfriamiento líquido. Sí, perfecto, pues muchas gracias por aclararnos este tema de soluciones, pero me quedó un poquito de duda con el tema de la parte de la puerta trasera. No sé Ujú. si nos puedes dar una ampliación de la información, lo que tiene que ver, porque para mí Sí, existe siempre el pasillo caliente y el pasillo frío y es todo un tema que hemos venido o estamos acostumbrados a trabajar. Por favor, si me puedes ayudar a aclararlo. claro. Mira, cuando se adquiere la tecnología de puerta trasera, dejas de tener pasillo caliente, pasillo frío y contenciones. ¿Qué es lo que hace una puerta? Absorbe todo el aire caliente de los servidores. Haces un cuarto neutro, totalmente, todo el cuarto se enfría a 23, 24 grados, la temperatura de agua de entrada es de 14 grados, 18 grados. Aunque la temperatura del aire del servidor sale a 40, 45 grados, no hay ningún problema. Este es un radiador que lo toma, lo absorbe, lo filtra y sale la temperatura fría. Hay un poco de confusión en entender esta parte de por qué no necesitas ni contención, ni cámara plena, ni nada, pero es todo un cuarto neutro totalmente y la puerta lo va a enfriar. Tienes 12 ventiladores para poder enfriarlo de más de 2500 CFM de salida de aire y se regula en base a la salida de aire caliente del servidor. Es todo un sistema, sin embargo, es muy viable, muy rápido de instalar. Si hay que hacer toda una instalación hidráulica, una serie de cálculos de caídas de presión y todo en base a con el fabricante del chiller o del dry cooler, dependerá. Pero ya no necesitas aquí ningún tipo de contención adicional. La puerta te va a enfriar todo el cuarto. Va a ser un cuarto neutro en este caso. Perfecto, Vic. Oye, y en México habremos hecho algunos proyectos que tengan que ver con esto. Digo, no sé Sí, sin decir el nombre del cliente, pero a lo mejor no, tenemos la ya ganamos experiencia suficiente para hacer esto. sí, ya ganamos un proyecto actualmente en México que está en instalación. Yo espero que más o menos en un mes ya esté listo y funcionando. Se ganaron 28, bueno, es un proyecto de 25 gabinetes, se instalaron 8 puertas de 25 y conforme va creciendo el centro de datos en capacidad de kilowatts por gabinete, se van instalando puertas, se dejó toda la tubería instalada previamente por la parte de arriba, sobre el pasillo, sobre los pasillos entre gabinetes, nunca sobre los gabinetes se instalaron una tubería de agua, con todas las seguridades de sensores de derrame de líquidos, tanto dentro de la puerta como externamente. Perfecto, Bill, muchas gracias. Bueno, pues ahí vamos ganándole al actual presente de lo que es la parte del enfriamiento. Adicionalmente, entiendo que tenemos proyectos también incluso con CDUs en México, como lo mencionaste. Ujú. Entonces, creo que tenemos la experiencia necesaria para poder ofrecer soluciones de enfriamiento líquido en México, no solamente ya en Estados Unidos, en Sí, el resto de Latinoamérica, sino tenemos la experiencia suficiente para hacerlo, ¿no? Esta imagen, si nos puedes explicar un poco de lo sí, que se refiere. Este es un centro de datos en California donde se hizo un retrofit. Aquí fue, si se fijan, en la parte de las tuberías van por la parte del piso, en otra parte del centro de datos, centro de sala van por la parte del techo, pero van entre gabinetes, nunca arriba o debajo de los gabinetes. Los gabinetes no son de Hoffman, son de otra marca. Se fabrica un bracket que sujeta el frame del gabinete con la puerta. Pero si se fijan, y aquí ya no hay una contención, ya no existe un pasillo frío ni un pasillo caliente. Este vendría siendo el pasillo caliente de alguna manera, pero el aire de de los ventiladores de la puerta hace que se enfríe todo el centro de datos en una parte neutra y homogénea para no tener puntos calientes. Perfecto, Vic. Bueno, y con respecto al tema de enfriamiento directamente a microprocesadores, si nos puedes comentar a partir de cuántos kilowatts
y las especificaciones que se requieren para un tema de un enfriamiento a microprocesador. Ok, algo que no les comenté en la puerta trasera. La puerta trasera es viable y funciona bien en un proyecto de 20 kilowatts en el gabinete hacia adelante. 45 gabinetes, kilowatts, 65 si lo requieren. Ya la parte de enfriamiento directamente al chip va de 50 kilowatts a 200 kilowatts. Ojo, el fabricante del servidor te va a indicar si es enfriamiento al chip o enfriamiento por aire en puerta trasera. Ya te lo va especificando así que en la ficha técnica, y cuando tú pides tu servidor, te van diciendo de en base a la capacidad, para qué lo requieres, qué aplicaciones, si es una solución o es otra. Entonces, con eso quitamos la idea de que cualquier servidor se puede enfriar con agua, ¿no? O sea, Exacto, tiene que ser un equipo completamente preparado preparado. que Ujú. tiene todas las especificaciones ya instaladas para esta parte de enfriamiento con líquido, ¿no? No es algo Es que correcto. nosotros instalamos, simple y sencillamente nos dan el requerimiento de que el servidor ya viene con esas especificaciones para poder ingresar líquido directamente para enfriar con platos fríos o a microprocesador de manera directa. Sí Es me correcto. puedes confirmar, ¿verdad, Vic? Sí, es correcto. De hecho, servidores convencionales que tienen actualmente centros de datos o clientes en gabinetes normales de HP, de lo que sea, si no vienen preparados para enfriamiento al plato frío, no son viables. Ahí se puede hacer enfriamiento en puerta trasera. Perfecto, Vic. Bueno, entonces pues hoy tenemos una idea diferente de lo que podemos enfriar con sede puerta trasera y aquí también podemos ver una imagen de lo que podemos enfriar con un sistema CDU que es una unidad de distribución de refrigerante. No Es sé si me correcto. puedes platicar la imagen, Vic. Sí, mira, esta es una arquitectura de enfriamiento directamente al chip, es el CDU, que es la parte que va a bombear el agua fría, el agua caliente, bueno, una temperatura, y puede ir de 4 megawatts a 130 megawatts en la parte de la temperatura para trabajo de IA o algunas otras aplicaciones. Aquí, como ves, es un CDU con 3 gabinetes y todos van directamente al chip del servidor. Actualmente son servidores de 2 o 3 unidades de rack. Hay veces que nada más son 2 servidores de 8 o 9 unidades de rack, dependiendo. Pues una arquitectura típica en fila de un CDU para enfriamiento directamente al chip. Con esto quiere decir que pues no necesitaríamos traer directamente desde el chiller hasta el gabinete el enfriamiento pues, líquido, aparte de que pues la temperatura a la que demandan es diferente, la velocidad de bajar la temperatura es bajo demanda del procesamiento, eso sería imposible hacerlo con un chiller de alta densidad porque la temperatura y la presión es constante. Aquí lo que hace el CDU, quiero entender, es que regula la presión y la Ajá. temperatura de manera en base a la demanda que tiene el procesamiento de los equipos. ¿Eso es correcto, Vic? Es correcto, sí, sí, sí se necesita, no una torre de enfriamiento, se necesita un chiller o un dry cooler dependiendo de la temperatura ambiente, para suministrar. Entonces llega el agua al CDU, el CDU lo que hace es administrar el agua de llegada, la calienta y la manda al servidor. Bueno, no la calienta, le hace su trabajo de temperatura De adecuada templado. en la cual se está calculando. Perfecto, Vic. No, pues eso es un tema interesante. Aquí, bueno, pues ya vimos mucho de enfriamiento. Algo que nos gustaría entender es que nosotros como Data Solutions no solamente tenemos la parte de enfriamiento, tenemos una serie de soluciones que tienen que ver con infraestructura. No sé si me puedes ayudar a describir la gráfica que tenemos de todas las soluciones que podemos ofrecer. Tenemos una parte de networking, gabinetes para servidores con lo estructurado, PDUs inteligentes de 1 y 3 fases, 50, 60, 100 amperes. Tenemos los ATS para la parte de redundancia, chapas monitoreables por IP, sistemas de monitoreo en BACnet y Modbus y Telnet, la parte de monitor y video. Tenemos la parte de escalería sísmico-eléctrica que le llaman los clientes, toda la parte de grounding and bounding, que es de aterrizamiento de tierras, barras de cobre y todo el aterrizamiento que puede ir abajo del centro de datos. Racks, cuadrarracks, accesorios, toda la parte de enfriamiento líquido, desde el INROV hasta la parte directamente al chip, gabinetes de montaje mural, desde una parte sencilla en grado de protección NEMA 1, NEMA 4X o NEMA 12, en acero inoxidable para aquellos que tengan clientes en la industria de alimentos y bebidas, contenciones pueden ser pasivas o activas con INROVs, distribución de corriente con ERICO para la parte de los CDUs de distribución en los centros de datos o en la parte ya eléctrica de los cuartos. Y con la parte de CADI tenemos los sujetadores y atirantados sísmicos, los ganchos, donde no quepa una escalerilla. Este gancho puede ser viable para una parte eléctrica y una parte de comunicaciones. Quien ha ocupado estos ganchos ya en el exterior es una cablera, una televisión por cable en los postes.
hay estos ganchos donde ya no ponen, ya no sujetan con cinchos ni nada de eso, sino ponen este gancho y por ahí pasan el cable de fibra óptica para la distribución en las colonias. Perfecto, Vic. Bueno, oye, me llamó la atención la parte de los PDUs, del sistema inteligente perdón, de los PDUs y de todo lo que tiene que ver con la parte de distribución eléctrica. Creo yo que hay una parte interesante que nos puedes platicar en cuanto a este tipo de soluciones. Sí, mira, tenemos una variedad de productos para la parte de PDUs. Son PDUs inteligentes, monitoreables por IP, switchables de 1 o 3 fases. Tenemos PDUs con normativa europea, los entradas hembra de estuco, si se requieren, sobre pedido, ATS para distribución de doble fuente. Y tenemos estas fuentes que son a menos 48 volts para aplicaciones muchas veces en telefónicas donde la corriente la bajan de 220 o 110 a 48 para varios equipos. Esa es una serie de productos que tenemos, sobre todo los PDUs. Adicionalmente, de los PDUs inteligentes tenemos sensores de apertura de puerta, derrame de líquidos, sensor de temperatura, vibración y humedad también para el PDU. Y chapas electrónicas de enclavamiento, estas sí son para gabinetes de Hoffman nada más. Perfecto, Vic. Bueno, es interesante y ya finalmente para poder concluir con esta parte de la presentación, si me puedes platicar un poco del sistema Guardián, ¿a qué se refiere? Es el sistema guardián o el guardaespaldas de tus equipos de comunicaciones. Este sistema tienes 3 puertos de entrada de RJ45 con capacidad de poner 16 sensores en cada puerto, temperatura, humedad. Mediante contactos secos que tenemos un sensor, puede estar teniendo sensor de apertura de puertas, un sensor de humo, una baliza de arriba de un gabinete si lo requieres, o si tienes otro tipo de equipos con protocolos BACnet y Modbus, se puede hacer el monitoreo vía la red. Es un sistema muy noble, sencillo, el software está precargado, no hay que pagar una licencia. Puedes etiquetar cada uno de los sensores. Tienes chance de tener una distancia de entre sensores hasta 40 metros máxima. Entonces puedes tener un gabinete central y varios IDFs remotos en una planta monitoreando temperatura, humedad, acceso de puerta, en este caso, o sensor de humo, humedad, dependiendo del tipo de proyecto. Es un equipo que lo ocupamos en la parte de centro de datos y mucho también para la parte de industria 4.0 en la parte de plantas y procesadoras de alimentos, de coches o de alguna otra planta de fabricación. Súper, Vic. Pues creo que con esto hemos concluido todo lo que tiene que ver con la presentación, Vic. No sé, algún comentario adicional y si no, pues también esperamos las preguntas y respuestas de todos nuestros asistentes y quedamos a la escucha y a la espera y tu comentario final, Vic. Les agradecemos mucho por la parte de esta presentación. Si ustedes tienen algún proyecto para la parte de inteligencia artificial, a donde podemos ver densidades de carga altas para una puerta trasera, por favor, no duden en contactarnos. Es toda una parte de ingeniería. Tenemos un soporte técnico que se dedica a toda la parte de cálculos y diseños para este tipo de proyectos. Igualmente, cable estructurado también los tenemos. Todas las preguntas que nos hagan serán contestadas vía correo electrónico. Y si hay alguna específicamente, haríamos una presentación face to face con el cliente o vía Teams para poder aclarar las dudas. Si quieren más información de la puerta trasera, que es lo que estamos ahorita ya en México instalando, por favor, contáctenos, les mandamos la información técnica. Tenemos una sala de exhibición ahorita emergente en nuestra bodega de Autitlán, donde tenemos una puerta que podemos echar a andar para que vean cómo funciona y cómo se puede manipular. Perfecto, Les Vic. Pues agradecemos mucho el tiempo. exactamente, agradecerles a todos el que se hayan conectado y tengan el tiempo y cualquier duda o pregunta, si hay algo que podamos responder en este momento, adelante y si no, les contestaremos de manera electrónica y no sé si el equipo de Redder nos puede comentar si hay algo por ahí y agradecer a todos su atención. Sí, por ahí hay una pregunta. Bueno, me parece que ya respondieron una pregunta anterior. Dice, por enfriamiento con líquido, ¿no hay sistemas cíclicos con el líquido? ¿O siempre es un uso de sistema de enfriamiento por agua sin reciclaje? Es un sistema de enfriamiento de agua, es un sistema cíclico, no hay reciclaje en este caso. Sí, es importante, el agua se va a evaporar en algún momento, entonces cada cambio de estación del año se hace un relleno del tanque y se limpia y se ve la pureza, es un mantenimiento preventivo. Se rellena, no sé cuántos litros se puedan llegar a evaporar, puede ser mínimo, puede ser, no sé, 3, 4, 5 litros. Se hace una mezcla con glicol y es un sistema cíclico, no es reciclable.
Y también preguntan, ¿cuánto es la capacidad promedio que se requiere en los tanques de agua? A eso ya dependiendo de, eso ya es eso se calcula en base a la cantidad de puertas, por el caudal de aire, los galones por minuto. Digo, ahí no te podría decir, es un Rotoplas de 1100, de 1200, eso dependerá del tipo de proyecto en base a la cantidad de puertas. Perfecto. Por ahora creo que son todas las preguntas. No sé si quieran comentar algo más o si alguien más tenga alguna duda. Bueno, de nuestra parte, les damos el gracias, agradecemos mucho su atención, estamos para atenderos en cualquier requerimiento, dudas o envío de información de lo que presentamos este día. Perfecto, pues me gustaría nada más agregar, primero que nada, agradecerles por la charla que nos han dado. La verdad es que estamos tratando de complementar toda esta parte del cableo estructurado en cuanto a con todos los proveedores que contamos y sobre todo decirles a todos los asistentes que no duden en hacer sus preguntas. Igual, como comenta Vic, podemos acercarnos o podemos realizar ahí alguna reunión específica si ustedes quieren que capacitemos a parte de su equipo, o bien asistir a esta parte del showroom que menciona Vic ahí en su bodega, pues lo podemos agendar y con mucho gusto podemos ahí acompañarlos en todo este proceso en cuanto a algunas cotizaciones, no sé, algunos ejercicios y sobre todo que sepan que pues, tenemos todo el apoyo tanto con Víctor y con Abel. También les estoy compartiendo una imagen donde podrán ver el webinar. Ay, perdón, creo que ahí está. El webinar de mañana con la parte de TP-Link, cuestión de Wi-Fi en cobre y fibra, para que estén pendientes. Les voy a mandar al ratito el link para que se conecten mañana y de igual modo mañana temprano, antes de que nos conectemos, les mando también el mismo correo, ¿vale? Pues si no hay más dudas, les agradezco a todos por conectarse. Gracias, Vic, gracias, Abel. Y nos Un vemos placer. en el próximo Gracias, webinar. cuídense.